Hoy te invito a mirar más allá de las costumbres, más allá de los desfiles y procesiones. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás de la Semana Santa? ¿Es simplemente una tradición religiosa o hay algo mucho más profundo que nos habla al corazón? Prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará la forma en que ves la cruz, la resurrección y sobre todo tu compromiso con Cristo. No es solo un evento, es un llamado eterno, la Semana Santa, una tradición que se repite o una verdad que transforma. Cada año, cuando se acerca la Semana Santa, vemos una transformación en el ambiente. Las iglesias se llenan, las estaciones de radio cambian su tono, las redes sociales se visten de religiosidad, los corazones por un breve momento parecen inclinarse a lo eterno. Pero cuando la semana termina, todo vuelve a la normalidad. Las mismas personas que se cubrieron de solemnidad durante 7 días regresan a sus rutinas, como si nada hubiese sucedido. Y aquí está la gran pregunta que el Espíritu Santo pone frente a nosotros hoy. ¿Es Semana Santa una costumbre que repetimos o una verdad que nos transforma para siempre? ¿Es posible participar en todas las actividades religiosas desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y seguir muerto por dentro? ¿Es posible llorar al ver la cruz y no cargarla? ¿Es posible citar a Jesús sin vivir como Él? El profeta Isaías lo dijo con dolor en su voz. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dios no está impresionado por multitudes que cantan durante una semana. Él busca corazones que se rinden todo el año. Semana Santa no fue diseñada para emocionarte, sino para quebrantarte. No para que recuerdes la cruz, sino para que mueras con ella. Porque la cruz de Cristo no fue construida para ceremonias, sino para transformación. Y si esa transformación no ocurre en ti, te has convertido en parte de la estadística religiosa, no en el remanente redimido. Jesús no vino a crear una festividad. Vino a romper las cadenas de una humanidad perdida. No caminó hacia el Gólgota para que lo recordáramos una vez al año. Lo hizo para abrir un camino nuevo y vivo, para que camináramos con Él cada día. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Pero, ¿cómo puede hacernos libre una verdad que solo recordamos por temporadas? Si la cruz solo es una postal en tu mente y no una marca en tu alma, entonces no has entendido el Evangelio. La Pascua judía, de donde viene la raíz de la Semana Santa, era más que una cena. Era un acto de fe, un compromiso de obediencia. Los hebreos no solo comían el cordero, también pintaban sus casas con su sangre. Había un símbolo externo y una fe interna. No era una fecha, era una decisión, y así debe ser hoy. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de una historia que partió la historia. Cristo no necesita actores de drama religioso. Él busca discípulos. Jesús mismo nos dejó esta advertencia en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿No es eso lo que vemos cada Semana Santa? Labios que cantan, pero corazones ausentes. Iglesias llenas, pero vidas vacías. ¿Hasta cuándo? Semana Santa, sin entrega diaria, es solo un espectáculo, un disfraz espiritual para ocultar una fe sin compromiso. Dios no te está llamando a que llores por lo que Cristo sufrió, sino a que mueras con Él en tu carne, en tu voluntad, en tu pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Puedes decir eso con honestidad? ¿O eres como Pedro en la noche del juicio reconociendo a Jesús de lejos, pero negándolo con tus acciones? La Semana Santa no fue escrita para recordarse con flores, sino con fuego. Fuego que purifica, que transforma, que consume lo viejo y hace nacer lo eterno. Es una semana para volver al Calvario y no salir igual. Y aquí, mi hermano, llegamos a la raíz de todo esto. Porque si Semana Santa no es una simple tradición, entonces debemos preguntarnos, ¿cuándo comenzó ese compromiso eterno que Dios nos pide? La respuesta no está en la liturgia
ni en los rituales. La respuesta está en la cruz. La historia que cambia vidas no comenzó en una iglesia llena ni en una procesión en la calle. Comenzó en una colina, entre dos criminales, con un rey sangrando por amor. Es allí donde empieza el verdadero compromiso. El compromiso eterno comenzó en la cruz, no en la tradición. Cuando nos detenemos a observar la cruz, no podemos verla como un símbolo más en el vasto paisaje de la religión. No fue un ornamento tallado por artesanos. No fue una insignia litúrgica para ser usada en collares o estandartes. No. La cruz fue un altar sangriento donde el cielo firmó el pacto más costoso de toda la historia humana. Como dijimos antes, Semana Santa no es un escenario teatral. Es un llamado a recordar lo irreversible. Y lo irreversible comenzó allí, en un monte llamado Gólgota, donde Cristo colgó, no como víctima del odio humano, sino como sacrificio voluntario del amor divino. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos da esta verdad contundente. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre, escucha eso con el corazón abierto. La cruz no fue un experimento, fue la consumación. No fue el inicio de una festividad, fue la culminación de un plan eterno. No fue la creación de una costumbre anual, fue el cumplimiento de una promesa milenaria. Allí, en la madera áspera, suspendido entre cielo y tierra, Cristo no estaba solo fundando una fe, estaba sellando un compromiso eterno con cada alma, dispuesta a creer. Eterna redención, no parcial, no temporal, no simbólica. La cruz fue definitiva. No hay segunda cruz ni segunda oportunidad de redimir a la humanidad. Allí se pagó todo, allí se decidió todo. Y todo aquel que hoy se acerca al madero con fe, entra en ese pacto glorioso. ¿Sabes qué significa eso? Que tú no puedes tratar la cruz como si fuera una tradición que visitas una vez al año. La cruz no fue diseñada para turistas espirituales, sino para mártires vivientes. La cruz no es para admirar, es para abrazar. Romanos capítulo 5, versículo 8 lo dice con claridad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchaste eso? Murió por nosotros, no por una idea, no por una ceremonia. Murió por tu alma. Y cuando alguien muere por ti, no puedes seguir viviendo como si nada ocurrió. Hay compromisos que te cambian para siempre. Hay pactos que te despojan del pasado, y este es uno de ellos. Cada gota de sangre que cayó en ese madero no fue solo sangre, fue una firma divina en un contrato eterno. Dios no usó tinta ni papel, usó carne desgarrada y sangre viva. El pacto fue firmado con el sufrimiento del Hijo. Por eso, el Evangelio no es una ideología, es una invitación a vivir dentro de ese pacto. Jesús no dijo, recuerden esto una vez al año, dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Lucas capítulo 14, versículo 27. Cada día, no solo Semana Santa, cada día, porque lo que ocurrió en la cruz no fue un paréntesis religioso, fue el corazón mismo de la historia humana. El madero del Calvario divide el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque allí se partió el velo, allí se abrió el camino, allí se canceló la deuda, allí nació la esperanza. ¿Y tú? ¿Sigues viendo la cruz como un monumento del pasado? ¿O vives como quien ha sido marcado por ella? No puedes vivir sin decisión ante la cruz. Tienes que definirte. O rechazas el pacto o te rindes a él. No hay neutralidad ante la sangre del Cordero. Y este compromiso eterno tiene implicaciones más allá de la muerte. Porque si Cristo no solo murió, sino que también resucitó, entonces el pacto que comenzó en la cruz continúa con poder en la tumba vacía. El Gólgota fue el altar, pero el sepulcro vacío es la prueba de que el pacto sigue vigente. Y es allí donde nos lleva el siguiente punto. Si la cruz fue el inicio del compromiso, entonces la resurrección es la fuerza que lo sostiene. La resurrección no es un evento para admirar, es un poder para vivir. Si la cruz fue el altar del compromiso eterno, entonces la resurrección es el motor que lo mantiene vivo.
porque sin resurrección la cruz sería solo una tragedia, un mártir más en la larga historia del sufrimiento humano. Pero Cristo no quedó allí. Él venció la muerte, la piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío, y eso, hermano, lo cambia todo. Muchos lloran el Viernes Santo. Muchos se conmueven al escuchar el eco del martillo clavando los clavos. Muchos se estremecen al oír el grito, consumado es. Pero ¿cuántos se levantan el lunes con el gozo de una tumba vacía? ¿Cuántos viven como quienes han sido resucitados con Él? La Semana Santa no termina en la cruz, termina en la victoria. Porque Cristo no murió para dejarnos en duelo perpetuo. Él murió para resucitar y resucitó para darnos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos declara con claridad: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. No simplemente emociones religiosas, ni lágrimas pasajeras, no una repetición mecánica de rituales, sino una transformación real que empieza desde el alma y lo cambia todo. Y aquí está la gran verdad que muchos ignoran. Si celebras la resurrección pero sigues viviendo como muerto, te has convertido en un actor más del drama espiritual de Semana Santa. No estás resucitando con Cristo, solo lo estás aplaudiendo desde las gradas. Jesús no salió de la tumba para que tú sigas viviendo encerrado en la tuya. No venció la muerte para que tú sigas esclavo del pecado. No removió la piedra para que tú sigas sepultado en tus hábitos. Efesios capítulo 2, versículo 1 lo dice con poder. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Nos dio vida, no teoría, no religiosidad, vida verdadera, vida que respira fe, vida que camina en santidad, vida que ya no se arrastra, sino que corre hacia la meta con ojos puestos en Jesús. Cada cristiano que ha nacido de nuevo es evidencia de que la tumba sigue vacía. El mundo debe mirar a tu vida y ver la resurrección en acción. Tus decisiones, tu carácter, tu manera de perdonar, de servir, de amar, todo debe reflejar que hay un poder dentro de ti que venció la muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Fue el clamor de Pablo y debe ser el nuestro, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Lo estás conociendo así? ¿O solo lo recuerdas con nostalgia? Semana Santa no es para adornar sepulcros, sino para vaciarlos. No es para dramatizar la cruz, sino para vivir la resurrección. Dios no te salvó para que seas espectador de su obra, sino testigo vivo de su poder. Cuando Cristo resucitó, no lo hizo en silencio. Se presentó a muchos, habló, caminó, comió, respiró entre los suyos. Su resurrección fue visible, palpable, innegable. Y así debe ser la tuya también. Si has resucitado con Cristo, tu vida debe hablar más fuerte que tus palabras. Tus pasos deben anunciar la victoria. Tus ojos deben reflejar la eternidad. No se trata de decir aleluya una vez al año, sino de vivir como quien ha sido trasladado del reino de la muerte al reino de la vida. La tumba está vacía. Pero, ¿y tú? ¿Estás vacío también? ¿O estás lleno del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos? Semana Santa no se trata solo de recordar una historia. Se trata de continuarla, de ser el capítulo viviente de una redención que no terminó en el primer siglo. Y aquí, querido hermano, llegamos a una verdad inevitable. Si el poder de la resurrección vive en ti, entonces tu vida debe tener propósito. No puedes vivir como un vagabundo espiritual. Fuiste resucitado para una misión. Y esa misión no es tuya, es del reino. ¿Estás más cerca de Jesús o de Barrabás esta Semana Santa? La tumba está vacía. El poder de la resurrección está disponible. Pero ahora viene una pregunta que no podemos evitar. Una pregunta tan antigua como el Gólgota, pero tan actual como el pecado que todavía acecha nuestros corazones. ¿A quién estás eligiendo esta Semana Santa? Porque, aunque hayan pasado más de 2000 años, la elección sigue siendo la misma. Pilato la formuló ante la multitud, pero su eco resuena hasta hoy. Mateo capítulo 27, versículo 21 dice: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Qué escena tan trágica y qué escena tan común.
El pueblo no eligió al inocente, eligió al culpable. No escogió al dador de vidas, sino al ladrón de vidas. No pidió libertad verdadera, sino libertinaje disfrazado. Eligieron al que complacía sus expectativas, no al que confrontaba su pecado. Y hoy, hermano, ¿acaso no pasa lo mismo? En cada procesión mental, en cada ritual sin transformación, en cada Semana Santa donde Cristo es recordado pero no seguido, estamos eligiendo otra vez. La decisión sigue viva. Y muchos hoy, tal como ayer, siguen pidiendo a Barrabás. Barrabás representa la elección del yo, el camino fácil, el placer momentáneo, la comodidad que evita la cruz. Él simboliza esa parte de nosotros que quiere la bendición sin obediencia, la promesa sin compromiso, el cielo sin renuncia. Pero no podemos tener a Cristo sin negar a Barrabás. Lucas capítulo 9, versículo 23, lo deja sin espacio para la neutralidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, no solo el viernes de la Semana Santa, no solo el domingo de Pascua, cada día. Y eso implica una elección diaria, Cristo o Barrabás. Y es que Barrabás está más presente de lo que pensamos. Está en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Está en las excusas que damos para no perdonar, para no servir, para no rendirnos. Está en los ídolos que abrazamos cuando la cruz nos incomoda. Semana Santa no es un desfile de emociones. Es un juicio en el alma. Dios nos coloca a Jesús y a Barrabás frente a nosotros y espera nuestra respuesta. ¿A quién sueltas? ¿A quién crucificas? Muchos hoy no gritan con sus labios, crucifícale, pero lo hacen con sus acciones. Eligen el pecado por encima de la obediencia. Prefieren la tradición vacía antes que la verdad que transforma. Cambian el gozo del espíritu por la risa del entretenimiento. Viven para sí, pero dicen que siguen a Cristo. Eso es gritar como la multitud. Y aquí hay una pregunta que corta el alma. ¿Cuántas veces Jesús ha sido crucificado en tu vida, no por los clavos romanos, sino por tus elecciones personales? Cada vez que eliges mentir en vez de hablar con integridad, cada vez que eliges guardar rencor en lugar de perdonar, cada vez que eliges mirar hacia otro lado ante la injusticia, cada vez que eliges el aplauso del mundo antes que la aprobación de Dios, estás soltando a Barrabás y crucificando a Jesús. Pero no tiene que ser así. Tú puedes romper ese patrón hoy. Tú puedes elegir de nuevo, porque la cruz sigue en pie y el Redentor sigue esperando. Él no está buscando multitudes que griten su nombre. Está buscando discípulos que vivan su cruz. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 nos recuerda una antigua advertencia que hoy cobra vida. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Escoge pues a Cristo. Y esa elección tiene consecuencias eternas, no solo para este momento, sino para el destino eterno de tu alma. Porque vivir sin definirte es vivir engañado. Y esta es una de las razones por las que muchos, aún en Semana Santa, siguen muertos espiritualmente. No han tomado una decisión real, firme, transformadora. Y así nos acercamos a una pregunta que nos golpea con urgencia. ¿Qué representa hoy tu manera de vivir? ¿Una simple memoria religiosa o una relación eterna con el Cristo resucitado? El verdadero significado de la Santa Cena es compromiso, no ceremonia. La historia no ha terminado. Tras la elección entre Jesús y Barrabás, nos encontramos en el aposento alto. Allí no hay multitudes, no hay gritos, solo hay pan, copa y una mirada penetrante de Jesús que atraviesa el alma. Es Jueves Santo, y muchos, incluso hoy, se sientan a la mesa sin comprender el peso de lo que están haciendo. La Santa Cena se ha convertido para muchos en un acto repetitivo, una liturgia estéril, una tradición que se toma con labios limpios y corazones lejanos. Pero cuando Jesús partió el pan, no estaba dirigiendo un rito, sino sellando un pacto. Allí no hubo espectáculo, hubo intimidad, no hubo tradición, hubo decisión. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26 nos lo recuerda con claridad. Así pues,
Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Lo ves? La cena no es solo un recuerdo del pasado, es una declaración para el futuro. Es una predicación silenciosa, sí, pero poderosa. Cada vez que participas, estás diciendo: creo en su muerte, vivo por su sacrificio y espero su regreso. ¿Puedes decir eso hoy con convicción? La pregunta es profunda y no podemos evadirla. ¿Puedes tomar la cena si no estás comprometido? ¿Puedes anunciar su muerte si no vives por él? La Santa Cena no se trata del pan sino de la pasión, no del vino sino del voto. Es una afirmación de fidelidad. Es como ponerse un anillo de bodas espiritualmente. No se trata de tener hambre física sino de estar hambriento de justicia. Y muchos hoy se acercan a la mesa como quien se acerca a una tradición más, sin examinar su corazón. Comen, beben y se engañan, porque se sientan con Jesús, pero viven como Judas. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, nos lanza una advertencia que debemos escuchar con temblor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Escuchaste eso? Juicio. No bendición, no sanidad, juicio, porque participar de la cena sin compromiso es profanar lo sagrado, es decir, con tus labios. Creo, pero negar con tu vida. Obedezco. Cuando Jesús partió el pan y dio la copa, sabía que uno de los suyos lo traicionaría, sabía que otro lo negaría, sabía que todos huirían, y aún así le sirvió, porque la cena no era un examen de perfección, sino una invitación a la fidelidad. Y esa es la gran diferencia. La cena no exige que seas perfecto, sino que estés comprometido. No te pide que nunca falles, sino que nunca huyas de aquel que te perdona. Lucas capítulo 22, versículo 19, nos da una ventana a ese momento santo. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Memoria de qué? ¿De una cena bonita? ¿De un símbolo decorativo? No. Memoria de un cuerpo quebrantado, de un Salvador que sangró, de una cruz que fue levantada por amor. Es recordar que alguien murió para que tú vivas, que alguien fue desechado para que tú seas aceptado. Y aquí viene una pregunta que arde. ¿Puedes participar de la cena si no estás dispuesto a vivir como Él vivió? ¿A servir como Él sirvió? ¿A perdonar como Él perdonó? ¿A amar como Él amó? No puedes beber de la copa y después maldecir con la lengua. No puedes comer del pan y después negar al pan de vida con tus hechos. No puedes proclamar su muerte mientras abrazas el pecado que lo llevó a la cruz. Semana Santa entonces nos confronta una vez más. ¿Estás en la mesa con Jesús o solo estás en el salón? Porque muchos estuvieron presentes, pero no todos estaban preparados. Muchos se sentaron, pero solo uno descansó su cabeza en su pecho. Y ese fue Juan, el discípulo amado, el comprometido. Y así la historia nos lleva más profundo. Porque luego de la cena, Jesús no se fue a celebrar, se fue a orar, se fue a Getsemaní, donde muchos comienzan a dormir y otros comienzan a sudar sangre. Y es ahí donde entra el siguiente punto. No se trata de recordar a Jesús una vez al año, sino de no olvidarlo jamás. La cruz no busca admiradores, busca seguidores. La cruz de Cristo nunca fue un espectáculo para ser admirado, ni un objeto de adorno para que lo colgáramos como un amuleto. La cruz no está diseñada para ser observada desde la distancia, sino para ser vivida en lo más profundo del corazón. Cristo no pidió aplausos, pidió obediencia. La cruz no es una pieza decorativa de nuestra fe, ni un símbolo que se muestra solo en la Semana Santa. Es un camino que se recorre todos los días, un camino que requiere renuncia, sacrificio y sobre todo un compromiso sincero. La cruz no busca admiradores, busca seguidores. Y esa es una gran diferencia que no podemos ignorar. Lucas capítulo 9, versículo 23 es claro y desafiante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, no cada Semana Santa. ¿Lo ves?
La cruz no es una cita anual, no es una tradición para celebrar solo una vez al año. Es una llamada diaria, es un desafío constante, es una invitación a vivir como Él vivió, a caminar en la dirección que Él marcó, a renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos por el bien de su voluntad. Y aquí se encuentra la verdad fundamental. Muchos hoy, incluso en Semana Santa, siguen a Cristo como admiradores, no como discípulos. Admirar a Cristo desde la distancia es fácil, es cómodo, es pensar en Él como un gran hombre, un héroe de la historia, un salvador del que hablamos con respeto en la iglesia. Pero seguir a Cristo, seguirlo de verdad, vivir como Él vivió, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, eso requiere un sacrificio diario. Semana Santa, con todas sus ceremonias y tradiciones, puede volverse una experiencia de admiración. Muchos se asombran ante la cruz, se conmueven ante el sacrificio, pero no todos están dispuestos a seguir ese sacrificio con sus propias vidas. Mateo capítulo 10, versículo 38, lo explica de manera contundente. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y cómo reaccionamos a estas palabras? Muchos hoy se enfrentan a la cruz con indiferencia o con la idea equivocada de que solo se trata de un sacrificio de un momento, un acto simbólico. Pero no es así. La cruz es un camino de vida, no solo una memoria histórica. Es un compromiso de todos los días, un compromiso que te cambia, que te moldea, que te lleva a morir a ti mismo cada vez que te levantas. Y aquí viene la gran pregunta de Semana Santa. ¿Eres un fanático de Jesús o eres un discípulo comprometido? Porque hay una gran diferencia entre los dos. Los fanáticos de Jesús lo aclaman desde las gradas, lo celebran en el culto, cantan canciones sobre Él, pero los discípulos lo siguen a través del desierto, lo obedecen cuando nadie los ve, lo sirven cuando es difícil. Los fanáticos lo ven como un líder para su propio beneficio, pero los discípulos lo siguen, aunque el camino sea arduo, aunque la cruz pese, aunque las promesas de gloria se vean lejanas. Mateo capítulo 16, versículo 24, nos recuerda lo que significa verdaderamente seguir a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es claro, no hay espacio para la neutralidad. No hay lugar para aquellos que solo admiran desde lejos. Si quieres ser su discípulo, debes negarte a ti mismo. No hay atajos en el camino del discipulado. El discípulo de verdad sabe que, como Jesús, no hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin sacrificio. Semana Santa te presenta la oportunidad de reflexionar sobre esto. Pero no te engañes. No se trata solo de lo que haces una vez al año. La cruz te llama todos los días. No solo te desafía a recordar a Cristo, te desafía a ser transformado por Él. Te reta a tomar una decisión diaria. ¿Seguirás a Cristo con fidelidad o solo lo admirarás cuando sea conveniente? Y en ese desafío, la cruz te invita a renunciar a tus propios deseos, a tus propias ambiciones, a tus propias decisiones egoístas y a tomar la cruz como un símbolo de tu completa entrega a su voluntad. Y lo que es aún más importante, la cruz no es el fin del camino, es solo el comienzo, porque en la cruz no solo perdemos, sino que ganamos. Ganamos vida eterna, ganamos el poder del Espíritu Santo, ganamos una nueva identidad en Cristo. Este es el desafío que se presenta ante ti. ¿Aceptarás la cruz como un compromiso diario? Si lo haces, no solo serás un admirador de Cristo, sino un discípulo comprometido con su llamado. Y como veremos en el siguiente punto, es en esa obediencia diaria donde encontramos el verdadero propósito de nuestra vida en Cristo. ¿Te conmueve la cruz o te compromete? Al final de todo llega el momento de la verdad. Toda esta reflexión, todo este viaje de Semana Santa, se reduce a una pregunta crucial. ¿Te conmueve la cruz o te compromete? Porque hay una gran diferencia entre ser conmovido por la cruz y ser transformado por ella. Muchos hoy se conmueven al ver una película sobre la pasión, al escuchar una canción sobre la cruz, al participar en una liturgia. Pero,
¿Qué pasa cuando la Semana Santa ha terminado? ¿Qué pasa cuando las luces se apagan y las canciones se silencian? ¿Vas a seguir viviendo como si Cristo nunca hubiera muerto? ¿O tu vida será marcada por el poder transformador de su sacrificio? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 lo pone de manera inconfundible. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo no murió para que tu vida fuera una serie de momentos emotivos en Semana Santa, ni para que fuera un espectáculo religioso de un fin de semana. Cristo murió para que vivieras para Él todos los días. No se trata de ser conmovido por el sacrificio de Cristo. Se trata de ser comprometido por Él. La cruz no busca tu simpatía, busca tu entrega total. Y la pregunta que debemos responder, no solo en Semana Santa, sino cada día es, ¿vives para ti mismo o vives para Él? Porque si vives para ti mismo, entonces la cruz es solo una emoción pasajera. Es solo un recuerdo de algo que sucedió una vez, un evento histórico que se celebra en una fecha específica del año. Pero si vives para Él, entonces la cruz te compromete cada día. La cruz no termina el domingo, no termina cuando se acaba la celebración, no termina cuando se apagan las luces. La cruz debe continuar en ti todos los días. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nos desafía con un llamado claro. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La cruz no es solo un sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es también una invitación a hacer sacrificios vivos por Él. Y lo que es aún más profundo es que ese sacrificio no es una acción que se hace una vez al año, sino una vida que se vive día a día. Semana Santa no es una fecha, es una decisión. La decisión de vivir cada día a la luz del Calvario. La decisión de que a partir del sacrificio de Cristo, tu vida ya no será la misma. No es una emoción lo que Cristo busca de ti, es tu obediencia. No quiere que lo celebremos una vez al año, quiere que lo sigamos todos los días, porque Él no murió por un fin de semana, murió por una vida santa. Entonces, la verdadera pregunta hoy es, ¿vas a seguir siendo un admirador de la cruz o te vas a comprometer con la cruz? Porque si eres solo un admirador, solo te conmoverás cuando la cruz esté frente a ti. Pero si eres un seguidor, la cruz te cambiará para siempre. Si eres un admirador, solo te emocionarás en ciertas fechas del año. Pero si eres un discípulo, cada día será una oportunidad para vivir a la altura de la cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nos recuerda este profundo compromiso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió para que vivieras para Él. La Semana Santa puede ser el recordatorio de la cruz, pero el verdadero impacto de la cruz se ve cuando decidimos vivir a la luz de ese sacrificio. La cruz no solo te conmueve, te compromete. Por eso, al finalizar esta reflexión, quiero hacer un llamado a todos. Hoy no es solo un día para recordar a Cristo, es el día para tomar una decisión. Hoy no te está preguntando si celebras Semana Santa, sino si vives en santidad. Hoy no te está buscando tu emoción, sino tu entrega. Porque la cruz no es solo un evento, es un camino. No es solo un recuerdo, es una transformación. La cruz no murió para que tengamos una tradición. La cruz murió para que vivamos una vida transformada. Toma hoy la decisión de vivir cada día a la luz del Calvario. Que cada día sea un reflejo del sacrificio que Cristo hizo por ti. Que cada día sea un paso en el camino de la obediencia, en el camino del discipulado, en el camino que Él trazó para ti en la cruz. El oscuro origen de la Semana Santa, costumbre o compromiso con Cristo. La Semana Santa, tal como la conocemos hoy, tiene raíces que muchos prefieren no explorar. Nos hemos acostumbrado a las procesiones, los cánticos y las celebraciones. Pero ¿sabías que estas tradiciones no nacieron exclusivamente de la fe cristiana? De hecho, muchas de las costumbres asociadas a esta semana se remontan a rituales paganos antiguos, que celebraban la fertilidad, la muerte y la resurrección de dioses mitológicos. Estos rituales
estaban profundamente conectados con el ciclo de la naturaleza y la renovación, pero no con la verdadera razón de la Semana Santa, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad, pueblos como los babilonios y los egipcios realizaban celebraciones para adorar a dioses como Tamuz o Isis, quienes morían y resucitaban en un ciclo anual. Aunque estas prácticas no tenían nada que ver con el cristianismo primitivo, por influencia de la cultura de su tiempo, comenzó a tomar elementos de estos rituales, adaptándolos a la historia de Jesús. Poco a poco, estas costumbres paganas fueron insertándose en la Semana Santa, diluyendo el verdadero mensaje de la cruz. La pregunta que surge aquí es: ¿realmente estamos celebrando a Cristo o simplemente seguimos un conjunto de costumbres heredadas que hemos aceptado sin cuestionar? Es importante reflexionar. ¿Estamos más enfocados en las procesiones, los cantos y los rituales, o en el verdadero significado de la cruz y la resurrección de nuestro Salvador? Colosenses 2:8 nos advierte: mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Este versículo nos llama a examinar si nuestras celebraciones y nuestras tradiciones realmente reflejan el compromiso que Cristo espera de nosotros. No se trata de celebrar de una manera que nos haga sentir bien o que simplemente siga una tradición, sino de vivir un verdadero compromiso con Cristo. ¿Cuánto de lo que celebramos refleja realmente la muerte y resurrección de Jesús? ¿Cuánto de nuestras costumbres refleja el llamado a una vida transformada por el poder de la cruz? La Semana Santa debe ser un tiempo de reflexión genuina, no solo de revivir viejas costumbres, sino de renovar nuestro compromiso con Cristo. El sacrificio de Jesús no es solo un tema para recordar una vez al año. Es un recordatorio constante de que nuestra vida cada día debe estar dirigida por el poder de su resurrección. En este momento te invito a pensar: ¿sigues una tradición vacía o te has comprometido a vivir según el llamado de Cristo? Esta Semana Santa es el tiempo de dejar atrás las costumbres sin fundamento y abrazar el verdadero mensaje de la cruz y la resurrección. Semana Santa no es solo un tiempo de recordar una fecha. Es un tiempo para comprometerse a seguir a Cristo cada día, no solo en los rituales, sino en nuestra vida diaria. Es hora de dejar atrás las costumbres que nos alejan de su llamado y abrazar el sacrificio que Él hizo por nosotros. La cruz no es solo para mirar, es para seguir. Hoy hemos llegado al final de esta reflexión, pero la verdad es que nuestra jornada no termina aquí. La Semana Santa no es solo una serie de actos rituales. No es una tradición que seguimos sin pensar. Es un llamado a tomar la cruz y seguir a Cristo, a dejar atrás las costumbres vacías y vivir una vida transformada. Jesucristo no murió solo para ser recordado una vez al año. Él murió para cambiar nuestra vida, para que cada día fuera una celebración de su sacrificio. No podemos vivir como si su resurrección solo fuera algo para celebrar en un fin de semana. No, hermano, su resurrección nos llama a una vida nueva, a vivir cada día con el poder de su victoria sobre la muerte. Así que te hago una pregunta: ¿vas a seguir celebrando una costumbre o vas a comprometerte con Cristo? ¿Seguirás las tradiciones que el mundo te ofrece o vivirás para aquel que dio su vida por ti? El sacrificio de Cristo no debe ser solo un tema de meditación en una fecha. Debe ser el centro de tu vida diaria. Es tiempo de dejar atrás lo superficial. Es tiempo de dejar atrás la costumbre vacía y comprometerte con Él, con todo tu ser. Si hoy decides seguir a Cristo, vivir para Él, entonces estás tomando la decisión de vivir en su poder resucitador, un poder que puede cambiar tu vida para siempre. Ora conmigo. Señor, hoy venimos ante ti con corazones sinceros. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, por lo que hizo por nosotros en la cruz. Hoy reconocemos que no podemos seguir viviendo como si su muerte y resurrección fueran solo eventos del pasado, sino que deben ser nuestra realidad presente. Te pedimos que nos perdones por las veces que hemos seguido costumbres vacías, que hemos celebrado la Semana Santa sin realmente comprometernos contigo. Señor, te entregamos nuestras vidas hoy. Ayúdanos a vivir con el poder de tu resurrección,
a vivir con el sacrificio de la cruz en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos seguirte, no solo en momentos de emoción, sino todos los días. Con una obediencia sincera, te pedimos que nos des la fortaleza de renunciar a todo lo que nos aleja de ti. Haz de nuestras vidas un testimonio de tu amor y tu sacrificio. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y ahora, querido amigo, si tú estás dispuesto a comprometer tu vida con Cristo, no solo como una tradición, sino con un cambio real en tu corazón, quiero invitarte a tomar una decisión hoy. Si sientes que es el momento de seguir a Jesús de manera genuina, te invito a que levantes tu mano o que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Te entrego mi vida y te pido que me perdones por mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida. Te entrego mi corazón y mi vida y te pido que me transformes. A partir de hoy quiero seguirte y vivir para ti. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, bienvenido a la familia de Dios. Este es el primer paso hacia una vida transformada por su poder. No estás solo en este camino, Dios está contigo cada día y hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Que Dios te bendiga.